Comentábamos hace un momento con Rodrigo Pacheco que ayer en una conferencia en el Salón Oval de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump puso en duda renovar el TEMEC. Dijo que Estados Unidos se encuentra mejor solo y que no necesita para nada a Canadá y México, y además adelantó que sus fuerzas armadas podrían realizar acciones directas en contra de grupos criminales en México. Vamos a hablar de todo ello con Tony Payán, analista experto en la relación México-Estados Unidos, académico del Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad de Rice. ¿Qué tal, Tony? Gusto tenerte de nuevo en el programa. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues, ¿cómo debemos leer estas declaraciones de Donald Trump de ayer? ¿Son, digamos, amenazas huecas o es algo que habría que tomar en serio en medio de la renegociación del TEMEC y en medio también, pues, de lo que ha sido una relación tensa entre los dos países en materia de seguridad? Bueno, independientemente del hecho de que el presidente Donald Trump es una persona errática, que hoy te puede decir una cosa y mañana te puede decir otra, lo que sí es cierto es que algo que ha hecho la administración en el último año y meses es concatenar una serie de esfuerzos importantes que señalan claramente que México es una pieza clave y ha sido una pieza clave de la política de Donald Trump domésticamente, es decir, en Estados Unidos, pero también en este juego internacional en la geopolítica y la geoeconomía. Y una de las maneras en que él ha logrado concatenar estos esfuerzos a lo largo y ancho de su gobierno, pues es asegurarse de que lo que antes eran esfuerzos aislados de la embajada, del Departamento de Justicia, del Departamento de Estado, del Departamento de Seguridad Nacional, del Departamento del Tesoro y posiblemente del Pentágono, porque esta amenaza claramente se dirige hacia el Pentágono, este tipo de acciones más militarizadas. Eh, Además de agencias autónomas como la CIA es una agencia autónoma que no se ubica dentro de ningún departamento de los Estados Unidos, opera autónomamente. Y claramente están coordinándose muy bien. Vimos cómo Ron Johnson el otro día estuvo en el propio Departamento de Justicia, seguramente discutiendo cuáles son los pasos a seguir ante la presidenta Claudia Sheinbaum arrastrando los pies con esta petición de extradición de ciertos políticos mexicanos. Entonces, hoy tenemos una estrategia de los Estados Unidos muy articulada, muy coordinada. Entonces, independientemente de lo que diga el presidente Trump, y a veces es muy emocional y a veces se arrepiente, y bueno, todos conocemos al taco, ¿no? Trump always chickens out. Pero en estos vaivenes, yo creo que en el caso de México sí hay algo mucho más serio, mucho más articulado, y si la presidenta se toma mucho más tiempo en responder a estas peticiones, a esta presión de los Estados Unidos, yo no dudaría que haya medidas ya más materiales en el terreno de México, incluso sin autorización del gobierno mexicano. La capacidad material de hacerlo ya está ahí. Lo vimos con el Mayo Zambada, lo vimos en otras operaciones, en la Sierra de Chihuahua y en otros lugares. Tienen definitivamente toda la capacidad de hacerlo si la presidenta insiste en no cooperar con Washington. Hipotéticamente, en caso de que se diera una acción así, una acción directa, eh, y también, pues pensando en el proceso de negociación, de revisión del TEMEC, ¿tú crees que al presidente Trump le importa mucho el Mundial? Es decir, ¿esperaría que termine el Mundial para tomar cualquier decisión así? ¿O el Mundial pues le da un poco lo mismo en ese sentido? No, yo creo que el presidente Trump realmente es una persona que no piensa en esas cosas. Nunca realmente lo he visto o lo he oído hablar del mundial muy, muy seriamente, Ujú. de la bienvenida, etcétera. Incluso ha estado minando los esfuerzos del anfitrión, de Estados Unidos, con relación al mundial. Vimos cómo se le han negado visas incluso a este árbitro africano y a otros equipos, el propio equipo que ahora va a estar en Tijuana y que va a ir a California a jugar y luego tiene que regresarse a dormir
en Baja California. Entonces, claramente el presidente no piensa, esto no es un obstáculo, no es algo que diga, bueno, vamos a Hacer una tomar un tregua, ¿no? respiro, vamos a tomar un tiempo. Sí. Sí, oye, ¿y cómo sientes, Tony, que se tomó el discurso de la presidenta Sheinbaum del pasado 31 de mayo? Aquí en México se dice que fue un antes y después, que fue un parteaguas este discurso, que fue muy duro en cuanto a lo que ella ve como una injerencia de Estados Unidos. ¿Cómo se tomó ese discurso allá en la Unión Americana y especialmente en el gobierno de Estados Unidos? Mira, hubo cobertura mediática, pero yo realmente no vi ninguna reacciones importantes dentro del gobierno de los Estados Unidos. La estrategia de Estados Unidos es una estrategia constante que tiene sus propios propósitos, sus propios medios y no van a dejarse distraer por un discurso claramente para consumo interno en México. La estrategia está en marcha, la tuerca está dando vueltas. Las acciones se están tomando por los distintos departamentos y los distintos actores que están trabajando en el tema. Y esto, pues sencillamente en México pudiera ser muy importante porque es una expresión de la presidenta, una especie de resistencia. Pero la capacidad de resistencia de México y del gobierno mexicano ante esta presión es realmente muy baja y a lo mejor se toma precisamente como eso, la declaración de Ron Johnson en el sentido de que tenemos que colaborar, tenemos que trabajar. Fue una respuesta retóricamente conciliatoria al discurso de la presidenta, pero las Ujú. acciones son claras, las acciones están ahí y las acciones se van a llevar a cabo. Eso no se detiene, entonces pues no, en Estados Unidos esto no realmente no pegó más allá de un par de notas periodísticas en Estados Unidos. Tony, tengo que hacer aquí una pausa comercial obligada. Me gustaría preguntarte algunas cosas más. ¿Puedes esperarme un par de minutos? Por supuesto. Le agradezco mucho a Tony Payán que me haya esperado para continuar esta conversación. Tony, me decías que hay una percepción allá en Estados Unidos de que la presidenta de México está arrastrando los pies en cuanto a las extradiciones que pide la justicia de Estados Unidos. ¿Cuáles son los escenarios que podríamos prever que suceda una vez que se ha echado a andar la maquinaria de la justicia de Estados Unidos, que es una maquinaria que no se detiene? Digamos, no es una maquinaria sujeta a negociaciones políticas. Te preguntaría entonces, ¿cuáles son los escenarios previsibles? Pues mira, el mejor escenario tendría que ser que la presidenta dé respuesta y comience a enviar a estos imputados en la corte en Nueva York hacia los Estados Unidos. Claramente esto representa un problema pues de vital importancia para la coalición gobernante en México. Ese sería el mejor escenario, pero claramente habrá consecuencias políticas muy importantes porque una de las cosas que va a suceder es que se va a fracturar la coalición política porque Morena ya no va a poder ofertar a estos políticos que a quienes les ha dado refugio, pues la impunidad de la que hoy gozan. Ese sería un extremo, claramente es creo que la ruta más indicada por el bien de la relación binacional e incluso por el bien de el comienzo de combatir la impunidad y la corrupción en México. El segundo escenario claramente es que el presidente Trump anuncie que Estados Unidos sale del TEMEC. Eso crearía una enorme turbulencia en la economía mexicana. Todos sabemos que la renegociación no va a estar lista para el 1 de julio. Ya se están convocando a reuniones de negociación pasado el 1 de julio. Ya habíamos visto desde hace 3, 4 meses que esto no iba a estar listo para el 1 de julio. Y esto ha traído muchísima incertidumbre a la economía mexicana. Entonces yo creo que va a cimbrarse la economía mexicana si hay algún tipo de anuncio, si el presidente se atreve a esto. Creo que ayer advirtió claramente sobre la posibilidad de que el TEMEC sencillamente desaparezca. Yo creo que es una amenaza muy clara Mm. y con consecuencias muy graves para México. Canadá también, pero claramente para México por su enorme dependencia, esta trampa estratégica en la que se encuentra México en las garras de los Estados Unidos. Y un extremo, por supuesto, se ha hablado mucho en Estados Unidos de que el Pentágono pudiera participar. Sabemos que el Departamento del Tesoro ha ido detrás de las instituciones financieras, sabemos que se han cancelado visas por parte del Departamento de Estado, sabemos que hay investigaciones en el Departamento de Justicia.
Hay acciones por muchas partes, las operaciones de la CIA, pero el Pentágono, el Departamento de Defensa o de Guerra, como quieras llamarle, como le llama el presidente Donald Trump, no ha entrado al quite todavía, excepto quizás con drones, con barcos recogiendo inteligencia e información alrededor de México. Tienen toda la capacidad de inteligencia, la CIA la tiene, pero pudiera haber operaciones muy específicas, muy tácticas en contra de ciertos objetivos. Vimos aquel coche bomba, aquella explotación de ese vehículo. Eso posiblemente fue la CIA, lo más probable es que haya sido una operación de la CIA, Ujú. pero el Pentágono está más que listo. Hemos oído claramente que esto pudiera convertirse en operaciones no nada más encubiertas de la CIA, sino operaciones del mismo Pentágono. Entonces yo creo que ahí esa es una carta fuerte que tiene el presidente Trump y bueno, eso pone a la presidenta en contra, pues contra la pared realmente. Ya, a veces parecería que el gobierno de México y en concreto la presidenta, pues espera que esto se vaya diluyendo, que estas acusaciones pues se olviden con el tiempo, especialmente con el Mundial en puerta, que se hable de otra cosa. ¿Hay olvido por parte de la justicia estadounidense de estos casos, de estas 10 acusaciones? Sí, yo creo que es una mala apuesta pensar que esto se va a desvanecer con el tiempo, se va a esfumar y que no va a importar. Yo creo que en Estados Unidos una de las cosas que es muy clara, especialmente en el gobierno de los Estados Unidos, y quedan 2 años y medio de la presidencia de Donald Trump, no debemos olvidar que todavía está prácticamente acercándose al fin de sus primeros 2 años. Ajá. Aquí hay fiscales que están actuando de su parte, hay jueces que están actuando de su parte, hay operativos de la DEA y de la CIA que tienen sus propios objetivos, hay gente que está sobre la agenda binacional, hay gente que está atenta a este tipo de problemas. El mundial se va a acabar en un mes y medio, se terminó y en Estados Unidos realmente el mundial no ha llamado la atención. Incluso aquí en Houston, donde me encuentro, te voy a decir, no hay ningún ambiente de festividad en las calles, no hay muchísima atención al mundial. Es algo que me parece que está muy apagado en los Estados Unidos. Pero independientemente si hubiera ese ambiente festivo, ese ambiente mundialista en los Estados Unidos, la burocracia de Estados Unidos es muy sistemática, hay Ujú. gente que está a cargo de esas agendas y que sabe que está haciendo su trabajo y sabe cómo hacer su trabajo. Entonces yo creo que esto no es algo que la presidenta sencillamente puede decir, no, pues en su momento todo el mundo se va a olvidar de esto, ya Ujú. no va a haber presión. No, yo creo que la presión es constante y quedan 2 años y medio realmente una presión bastante fuerte sobre la administración Sheinbaum y lo peor, pues, es que se le va a ir prácticamente el sexenio en una relación muy, muy complicada con Estados Unidos en la relación binacional. Tony, por último, tú lo mencionabas, estuvo la semana pasada el embajador Ron Johnson en Washington. De hecho, pues no estuvo presente aquí en la fiesta por los 250 años de la independencia de Estados Unidos organizada por la America Society. ¿Qué hizo, digamos, cuáles fueron las reuniones que tuvo y qué podemos imaginar que se discutió? ¿Para qué fue llamado el embajador de Estados Unidos a Washington? Seguramente, ciertamente en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos fueron a revisar los expedientes, la evidencia. La presidenta en México ha insistido mucho en que se presente evidencia. La evidencia ya está en manos de los fiscales, ya claramente ya hubo un gran jurado, ya esa parte ya pasó en los Estados Unidos. Si no hubiera suficiente evidencia y no hubiera pasado por el gran jurado, pues no se hubiera pedido no se hubiera hecho la petición de extradición. Yo creo que eso ya está y la presidenta debe entender que cuando se hace este tipo de petición ya hay un proceso detrás de eso y no es un proceso de una semana o de unos días, es un proceso de meses, de unas investigaciones que ya se han realizado, de evidencia, de inteligencia que ya se ha presentado por los fiscales, ante los jueces y las autoridades y seguramente fueron a revisar los expedientes y tuvo que ir a la Casa Blanca y tuvo que ir a el Departamento de Justicia a reportar cuál es el estado de la presión sobre México y cuál es la disposición de cooperación de México para saber si no va a ser por el Departamento de Justicia, si no va a ser Ujú. una negociación de entrega a través del Departamento de Justicia, pues va a tener que pasar a otros departamentos y a otro tipo de operaciones. Y yo creo que esto coincide con la amenaza que hizo Trump precisamente esta semana. Pues Tony, siempre un gusto conversar contigo. La verdad es que nos ayuda mucho a entender lo que está en juego
en estos tiempos en la relación bilateral. Muchas gracias. Un placer, gracias a ti. Gracias, gracias Tony Payán, analista experto en la relación México-Estados Unidos, académico del Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad de Rice de Houston, Texas.